El arco de las hormigas quimeras es considerado uno de los arcos más fuertes de la serie por la mayoría de los fans. Meruem es quizás uno de los factores que más contribuye en su éxito, ya que es un personaje perfectamente ejecutado y con un arco personal verdaderamente especial. Meruem es amoral, nació con un destino y papel que no solo aceptó, sino del que se enorgulleció al principio. Sin embargo, poco a poco este se fue volviendo obsoleto a medida que aprendía la profundidad y la maravilla de su existencia gracias a diferentes factores. El más importante de ellos, una dulce joven llamada Komugi, con quien la narrativa de la historia nos lleva en una montaña rusa emocional tan maravillosa como trágica. Hola, yo soy Lislo y en este canal hablo sobre cualquier cosa que se me ocurra. Hace ya bastante tiempo les dejé una encuesta preguntando por el próximo video de personajes y habilidades NEN, así que por fin, esta semana hablaremos sobre la campeona nacional de Gunji y el rey hormiga quimera, así que comencemos. La primera parte del arco de las hormigas quimeras es notable por el cambio de tono en la trama, considerando que venimos de Grid Island y se nos introducen diferentes personajes que jugarán papeles importantes durante el resto del arco, y Meruem es probablemente el más resaltante de todos y ni siquiera ha nacido aún. Esto es debido a la información que nos dan al principio. Una hormiga reina se alimenta en una cueva oscura en NGL para dar a luz a un rey todopoderoso, un rey que definitivamente causará problemas para los cazadores y el resto del mundo. Realmente no sabemos nada sobre el rey o cómo será, pero podemos asumir que definitivamente será diferente a todo lo que se ha visto hasta este punto y que no será bueno. Un poco más adelante se nos da una pista sobre cómo será el poder del rey a través de los guardias reales, en particular Pitou, que se establece como la mayor amenaza que hayamos visto. Así que nuestra percepción sobre la fuerza del rey aumenta drásticamente, considerando que el rey debe eclipsar por completo el poder y la fuerza de Pitou. Teniendo esto en consideración, el rey es capaz de establecer el tono y atmósfera general del arco sin siquiera estar presente. El nacimiento del rey es un momento crucial. A pesar de que la reina ha tenido un papel antagónico indirecto hasta este punto, la forma brutal y despiadada en que el rey dispone de su madre inmediatamente establece el tipo de personaje con el que lidiaremos. Además, la reacción de Colt y algunas de las otras hormigas ante la muerte de su reina muestra la potencial humanidad subyacente de estos personajes aparentemente irredimibles. La yuxtaposición de el recientemente simpatético Colt y el escalofriante rey que literalmente se come a sus propios súbditos a minutos de nacer establece al rey hormiga como un personaje amoral y puramente malvado. El nombre del rey es Meruem, que se traduce como la luz que brilla sobre todo, lo cual a estas alturas y con el limitado conocimiento que tenemos suena casi irónico, o a una versión de las hormigas quimeras de una especie de salvador que obviamente no significará buenas noticias para nuestros protagonistas. Cuando Meruem nace, en realidad es un villano unidimensional y superficial, bastante elocuente eso sí, pero su caracterización inicial se puede resumir afirmando que Meruem quería conquistar y comer solo lo mejor de lo mejor entre los humanos. No había nada particularmente digno de mención o especial en su personaje en este momento. Nació y posteriormente comenzó a aceptar su papel y propósito. Fue concebido para gobernar el mundo, así que inmediatamente comienza a planificar la conquista con sus guardias reales sin reservas ni segundas intenciones. Meruem estaba enfocado en desempeñar su papel, sin pensar en ningún propósito alternativo a su existencia. A lo largo de sus primeros días de vida, Meruem mantiene una filosofía simple: el poder lo es todo, los fuertes sobreviven y los débiles deben morir o vivir para servir a los más fuertes. Muestra cierto respeto hacia sus guardias reales debido a la fuerza que poseen, pero todos los demás son inferiores a él, sus sirvientes, su alimento. Él y sus guardias toman el palacio de la República del Este de Gortó y comienzan a planificar una selección real en la que planean convertir el digno 1% de los humanos en sus poderosos soldados para dominar el mundo. Los humanos más débiles ni siquiera son lo suficientemente buenos como para ser alimento, y los más fuertes son simples medios para un fin. Por encima de todo, Meruem solo cree y piensa en
en el poder. Tiene un poder asombroso que se eleva sobre todo lo demás en este mundo. Sin embargo, el potencial de cambio está allí y una variable importante desencadena dicho cambio. Para mostrar su dominio físico e intelectual, Meruem se propone derrotar al mejor jugador de todos los juegos de mesa estratégicos del mundo, derrotándolos unos tras otros, deshaciéndose sin piedad de estos ex campeones, incluso llevando a algunos al suicidio. Sin embargo, después de entrar en contacto con la campeona nacional de Gunji, Komugi, Meruem nunca volvería a ser el mismo. Komugi nació en una familia humilde de 12 personas en la República del Este de Gortó. Ella empezó a jugar y competir en Gunji representando a su país, ganando un poco de dinero para su familia, y se convirtió en una jugadora profesional. Su talento afloró desde muy temprana edad, permitiéndole idear estrategias y contraestrategias de renombre mundial cuando era poco más que una niña. Debido a su ceguera y su frágil constitución, Komugi cree que no hay nada que pueda hacer o para lo que sea buena más que el Gonji. 10 años antes de ser presentada ante el rey Meruem, creó un movimiento llamado Cocorico que se volvió popular. Sin embargo, un año después de crearlo, ella tuvo que contrarrestarlo cuando fue utilizado en su contra durante un torneo. Komugi es infantil, torpe, simple y tiende a hablar bastante. Es muy honesta, amigable y dulce con los demás. Se abstiene de pedir ayuda por miedo de molestar y para no convertirse en una carga para su familia, decidió suicidarse si alguna vez perdía un partido de Gonji. Su manera de hablar es informal y a pesar de carecer de conocimiento general, es innegablemente brillante en Gonji y disfruta inmensamente jugarlo. Komugi es potenciadora y se puede considerar un genio en Nen, siendo capaz de usarlo inconscientemente sin recibir ningún entrenamiento. Su dominio, sin embargo, se limita al Gonji. Komugi usa Nen cuando juega Gonji de manera inconsciente. Su habilidad le permite mejorar en Gonji con cada juego jugado de manera asombrosa. Al abrir sus ojos, su aura parece fluir y aunque no sabemos si esta es una condición para activar su habilidad, sí sabemos que sus habilidades en Gonji parecen ser tan grandes debido a una dura restricción que se autoimpuso de manera inconsciente, cuando tomó la decisión de quitarse la vida si llegase a perder un juego. Komugi, como campeona invicta nacional de Gunji, fue llevada al rey Meruem, quien se encontró inesperadamente fascinado porque no pudo vencerla en sus juegos aparentemente interminables. Meruem comienza a darse cuenta de que existe otro poder además de la fuerza. Debido a la visión limitada que Meruem tiene del mundo, él interpreta su creciente conexión con Komugi como una fascinación por sus habilidades. Pero es mucho más que eso. Meruem comienza a expresar su opinión de que es posible que la fuerza física no lo sea todo y comienza a comprender lo compleja que es la vida y su humanidad comienza a mostrarse un poco. Pierde el foco en la selección e incluso muestra interés en Komugi al preguntarle su nombre, mientras se lamenta por el hecho de que no conoce el suyo. Con el paso de los días comienza a respetar a Komugi, como vemos en la escena en la que se disculpa de una manera poco ortodoxa después de cuestionar inicialmente la determinación de la joven. Luego de una discusión con sus guardias reales en la que inicialmente parece mostrar remordimiento por acabar innecesariamente con la vida y potencial de la joven, parece haber regresado a su ideología original. Exclama que él es todopoderoso después de todo y tiene el poder de acabar con la vida de prácticamente cualquier persona siempre que así lo desee, pero esa es la cuestión, siempre y cuando él así lo desee. Decide que matará a Komugi para mostrar su dominio y poder. La habilidad en un simple juego de mesa no tiene ningún sentido o valor cuando no puede vencer a nadie en combate. Ella no es nada, es inútil. Sin embargo, tan pronto como Meruem entra a su habitación y descubre que está siendo atacada, todos sus pensamientos anteriores rápidamente lo abandonan. Komugi se encuentra indefensa, por lo que decide casi involuntariamente que debe ser él quien la ayude. Cuando Komugi explica que no pidió ayuda porque no quería molestar a nadie, Meruem se siente abrumado por la preocupación y, para su propia sorpresa, afirma que ella es una invitada especial. Lo irónico de esto es que Komugi, entre lágrimas, dice que esto es lo mejor que la han tratado jamás. El rey de las hormigas quimera, el que está destinado a eliminar a la humanidad, que mata niños y se come a sus propios súbditos, es la persona más amable que Komugi jamás haya conocido.
Meruem, completamente desconcertado, pensó que conocía su lugar en este mundo, pero ha aprendido que hay más en la vida. Meruem le dice a Pitou que proteja a Komugi y se esfuerza por comprenderse a sí mismo, su identidad, su lugar en el mundo y por qué su propósito se siente tan superficial y vacío ahora. Lo que no sabía era que la comprensión de estos sentimientos surgiría más rápido de lo que hubiera previsto. Directamente antes de la selección real, Meruem está en un completo conflicto interno, pero después de que Komugi es herida fatalmente por el Dragon Dive de Zeno y ve a Komugi tambaleándose en las puertas de la muerte, Meruem realmente se da cuenta de sus deseos. Antes de esto no estaba seguro, había puesto a Komugi bajo protección. Sí, había estado fascinado con ella. Sí, pero no sabía lo que quería hacer con ella. Y es que al verse confrontado con la posibilidad de perder a esta joven, Meruem se da cuenta exactamente de lo que quiere hacer. En este punto se vuelve mucho más desinteresado y se preocupa por el bienestar de una autoproclamada débil humana. Meruem entiende la situación en la que se encuentra, sabe que tiene que luchar contra Netero, es inevitable y está dispuesto a hacerlo siempre y cuando se mantengan alejados de Komugi mientras Pitou la cure. Meruem podría haberles quitado la cabeza a Zeno y Netero en una fracción de segundos, pero se abstuvo de asesinar en este momento, algo bastante increíble considerando la personalidad que el Rey Hormiga tenía apenas 10 episodios atrás. El significado interno y psicológico detrás del combate entre Netero y Meruem es destacable. Antes de que comience el verdadero combate, estos dos seres tienen una conversación. Meruem cree que no hay necesidad de pelear, dice que ha cambiado de opinión con respecto a los humanos. Acordó dejar vivir a ciertos humanos con los que él considera un verdadero propósito y potencial, personas como Komugi. Está dispuesto a permitir que unos pocos elegidos permanezcan y admite que tiene la intención de usar tiranía para controlarlos inicialmente, pero admite que se da cuenta de que el poder es necesario para proteger a los débiles y debe usarse adecuadamente. Este es un cambio notable con respecto a su primera ideología de poder. Netero nota la sorprendente madurez de la hormiga y reflexiona que debe terminar con esto rápidamente, o de lo contrario, su corazón puede comenzar a tambalearse y nota que los lados hormiga, quimera y humanos del rey están en conflicto entre sí. Netero es constantemente el agresor en esta pelea. Su bodhisattva de 100 tipos ataca al rey constantemente y siempre parece dar en el blanco, pero Meruem no responde. Encuentra que esta pelea no tiene sentido, no logrará nada, conoce su poder y sabe que puede vencer a Netero cómodamente, pero no lo hace porque lo respeta a él también. A pesar de los constantes ataques de Netero, Meruem se niega a pelear sin razón, por lo que Netero apela a Meruem de la única manera que parece posible, ofreciéndose a decirle su nombre. El creciente anhelo del rey por un propósito y una identidad lo obliga a aceptar a pelear, y esta pelea es absolutamente espectacular. Es un festín visual de tácticas y es puro respeto entre dos grandes. El rey no tiene resentimientos ni malicia hacia Netero, simplemente lo ve como un desafío y un medio para por fin conocer su propio nombre, lo cual es extremadamente importante para él. Meruem acepta el desafío y eventualmente llegamos al momento en el que Netero se rinde y acepta que debe usar su último recurso. Este es el momento icónico y conflictivo en el que Netero cambia completamente la situación con su rosa miniatura. Dice el nombre del rey mientras proclama que nunca se debe subestimar el potencial de evolución de la humanidad. Netero muere y la rosa miniatura explota. Mientras Puff y Yuppie se acercan a la zona después de la explosión, los guardias reales buscando con desesperación a su rey, encontrando lo que queda de él, restos casi irreconocibles. Vemos algo de movimiento en los labios del rey y lo que sigue es una muestra extraña y maravillosa de la gran devoción por parte de Puff y Yuppie, permitiendo que Meruem esencialmente renazca. Sin embargo, Meruem ha perdido la esencia de sus recuerdos, no recuerda nada de sí mismo y aprendemos que solo puede recuperar parte de su memoria a través de señales visuales o auditivas que le recuerdan eventos pasados. Meruem ha perdido sus recuerdos de Komugi, por lo tanto, ha perdido la gran mayoría de crecimiento de su personaje. Hasta este punto, Meruem ha recaído, ha regresado a su mentalidad original y creo que este es un buen momento para explicar las habilidades Nen de Meruem.
Meruem es un emisor y al igual que sus guardias reales, nació con la capacidad de usar Nen y una cantidad de aura enormemente sobrehumana. Al sentir su ren, los miembros del equipo de exterminio se sintieron en desesperación y Knuckle creyó que necesitarían del poder militar de todo un país para poder derrotar al rey. La primera vez que usó En, cubrió un área mucho más amplia que los terrenos del palacio y lo extendió a una velocidad inconcebible. Y su control sobre En es tan refinado que pudo discernir cambios en el entorno tan pequeños como huellas frescas. La habilidad inicial de Meruem le da fuerza a través del consumo. Su aura crece cada vez que devora a un usuario Nen y su aura se sintetiza con la suya. Cuando consumió parte de Yuppie y Puff, también obtuvo algunas de sus habilidades Nen. Se desconoce la cantidad que necesita consumir para lograr esto, pero Neferpitou sugirió que se trataba de una habilidad Nen en lugar de algo meramente biológico. Después de absorber grandes partes de Yuppie, pudo usar la capacidad del guardia real para transformarse, incluida la obtención de alas, que le permitió volar a una velocidad enorme cubriendo distancias que se estimaban tomar 15 minutos en tan solo 5. Meruem también adquirió de Yuppie la capacidad de disparar ráfagas explosivas de aura desde su brazo. Un solo ataque de estos tiene suficiente poder para dañar grandes formaciones rocosas. Al combinar las habilidades heredadas de Puff con su propio En, Meruem creó su propia versión de mensaje espiritual, que consiste en convertir su aura en partículas microscópicas similares a fotones y desplegarlas con su En un instante o separar los fotones de su cuerpo y esparcirlos en el aire circundante. Cada fotón mantiene su aura, incluso si se separa del cuerpo de Meruem. También le permite medir la forma, calidad, emoción y demás información sobre las cosas con las que interactúan los fotones. Como afirman Welfin y Puff, puede detectarlo todo, incluso las mentiras. La precisión de la información que puede recopilar depende de la cantidad de fotones dirigidos al objeto de interés. También se muestra brevemente que inmediatamente después de desplegar los fotones en un instante, Meruem aparentemente puede teletransportarse a las inmediaciones de cualquier objetivo dentro del rango afectado, aunque no está claro si realmente es parte de esta habilidad o si Meruem simplemente alcanza el objetivo cubriendo distancias extraordinarias con su inmensa velocidad. A medida que pasa el tiempo, Meruem tiene este extraño sentimiento en el fondo de su mente, un anhelo persistente que le dice que ha olvidado algo o alguien importante. Aunque Puff y Yuppie hacen todo lo posible para evitar que Meruem recuerde a Komugi y evitar que el rey se desvíe de su propósito, Meruem es implacable en la búsqueda de este conocimiento olvidado. Es así que infunde suficiente miedo en Welfin como para que él pronuncie la palabra cuyo significado dicta esencialmente el propósito de la existencia de Meruem. En este punto, todos sus recuerdos de Komugi regresan y el rey inmediatamente se da cuenta de que Puff le había estado mintiendo, pero se abstiene de castigar al guardia real. E incluso, después de que Welfin proclama que Gyro es el único rey al que jamás servirá, Meruem concluye su desarrollo humano, afirmando que espera que Welfin lo encuentre y pueda vivir junto a él como humano. Al final, su humanidad prevaleció por encima de todo. La pérdida de memoria amortiguó un poco este desarrollo, pero al final el impulso subyacente de los sentimientos de Meruem por Komugi fue más que suficiente para confirmar la humanidad dentro de él. Después de la sorprendente muestra de determinación de Meruem ante Palm, tomando en cuenta que este ser solía enorgullecerse de ser todopoderoso y prácticamente inmortal, Meruem acepta su mortalidad bastante bien. Él sabe que el veneno de la rosa miniatura lo está matando y no tiene la intención de luchar contra su inevitable muerte, solo quiere hacer que sus momentos finales cuenten. Entonces, encuentra a Komugi para pasar sus últimos momentos disfrutando de una última partida de Gonji con ella. Meruem dejó atrás su lado hormiga y acepta su humanidad con los brazos abiertos. Después de 40 días de haber nacido, concluye su viaje personal en pura felicidad al pasar un momento solemne y tranquilo con Komugi, la persona más especial para él. Y Komugi también está más que feliz de morir con el hombre que tanto le importa. Meruem termina sin haber vencido a Komugi ni una sola vez, pero incluso cuando comienza a desvanecerse y su fuerza se debilita, él encuentra paz en la voz de su amada, Komugi.
asegurándole que siempre estará allí. Y ambas historias concluyen cuando los dos fallecen pacíficamente en los brazos del otro. おやすみなさい、メルエム。私もすぐ行きますから。Y eso ha sido todo por el video de hoy. Sé que tardé en subir este video, pero creo que necesitaba tomarme el tiempo de hablar sobre Meruem y Komugi como corresponde. La historia entre estos dos personajes, no sé, es muy especial para mí, siempre lloro al final. Y bueno, díganme ustedes qué opinan sobre Meruem, Komugi, su relación, sus habilidades Nen. No sé, déjenmelo en los comentarios. Si te gustó el video, déjame un like y suscríbete si aún no lo has hecho para más videitos como este. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!